Continuamos con la información. Las siamesas nacidas el sábado en Quiché fallecieron en la madrugada de hoy a causa de un paro respiratorio. Así lo explicó el director del Hospital Roosevelt, Enrique Soto, quien detalló que las recién nacidas se mantuvieron estables hasta las 12 de la noche. Soto especificó que las pequeñas solo tenían un corazón, un torso, 2 brazos y manos. Una de ellas tenía hidrocefalia. La madre de 21 años es sordomuda. Soto indicó que este tipo de nacimientos es genético y se da por incesto. En el Hospital Roosevelt se contabilizan 6 casos desde el año 2001. No se pudo intubar por la anatomía que tenían las pacientitas, o sea que sus cuellitos como están divididas en dos, las cabecitas aquí, su columna vertebral está aquí, son 2 columnas vertebrales, entonces hacía muy difícil la metida del tubo para poderlos meter al ventilador a las pacientitas. Entonces como no se pudo, tratamos de mantenerlas ventiladas durante todo este tiempo, pero aproximadamente a las 3 de la mañana hicieron un paro respiratorio al cual no revirtieron. Entonces aproximadamente se declaró su fallecimiento a las 4 de la madrugada. 2 presuntos extorsionistas integrantes de la Mara 18 fueron capturados después de haber amenazado con una granada de fragmentación a los ocupantes de un camión repartidor de embutidos, quienes además les exigieron 200 quetzales para dejarlos. Los hombres fueron capturados en la 6ª calle final de la colonia El Incienso, en la zona 7 capitalina. Los indicados, Rodolfo Alexander Hernández, alias El Pelón, y Edwin Damián Álvarez, apodado El Pirris, fueron enviados a prisión preventiva por un juzgado de turno. Pasando a otros temas, el Palacio Nacional de la Cultura está de aniversario. En 1939 se iniciaron los trabajos de construcción y finalizó en 1943 durante el gobierno de Jorge Ubico. El edificio tiene diferentes características que lo hacen único, como los murales elaborados por el artista Alfredo Galvez Suárez, la lámpara colocada en el centro del salón de recepciones por Rodolfo Galeotto Torres, los vitrales trabajados por Julio Urruela, entre algunos de los artistas que han plasmado una reseña histórica en esta infraestructura, como los elementos minimalísticos. Hoy en su aniversario también se dio un simulacro de terremoto y hubo necesidad de evacuar a los ocupantes. Pero para Pedro Saravia, quien se movilizaba en silla de ruedas, fue otra historia, pues se quedó en el 2.º nivel sin poder bajar ni haber recibido ayuda. Está bien que se tomen en cuenta los simulacros en los edificios públicos, pero también se debería pensar en las personas con discapacidad, porque pues cuando hay terremotos o algún incendio o alguna catástrofe, pues bloquean los elevadores y no hay rampas y es bien difícil bajar para una persona en silla de ruedas. La verdad, discriminado. Sí, porque si hubiera sido algo real y si el edificio no hubiera estado bien construido, hubiera pasado algo grave. Y Alejandra Martínez ya está preparada para brindarnos los detalles más relevantes de lo que ocurre en el mundo a esta hora. Vamos a pasar a nuestra jefa de información internacional. Adelante, Ale. Alejandro y Diana, es un gusto para mí compartirles lo que ocurre en el mundo hasta esta hora. Hoy destaca el presidente sirio Bashar al-Assad, quien afirmó que vale la pena estudiar una propuesta de cese del fuego para la asediada ciudad de Alepo, que fue presentada por el enviado de la ONU a Siria. La agencia oficial de noticias reportó las declaraciones de al-Assad y dijo que surgieron durante una reunión con el enviado especial de la ONU. De momento no está claro si las declaraciones de al-Assad reflejan un cambio en la postura del gobierno. La visita del enviado especial busca reducir la violencia en un conflicto que ha dejado al menos 200.000 muertos desde que comenzó un levantamiento contra al-Assad en marzo del 2011. El principal grupo yihadista egipcio Ansar, ligado a Al-Qaeda, juró lealtad al líder del grupo islámico en una grabación publicada hoy. Juramos fidelidad al califa para escucharle y obedecerlo, aseguraron en referencia al jefe del Estado Islámico, de quien se especula podría encontrarse herido o muerto tras un ataque aéreo estadounidense. El juramento de los yihadistas egipcios es el apoyo más importante del Estado Islámico fuera de Irak y Siria, lo que sugiere que su influencia sobre las milicias yihadistas comienza a hacer sombra a Al-Qaeda. Una gran cantidad de armas pesadas y refuerzos militares fueron detectados cerca de Donetsk, el bastión separatista al este de Ucrania. Esta noticia confirma los temores de Estados Unidos y la Unión Europea de un rearme preocupante en la zona. Una asamblea de más de 3.000 indígenas condenó a 7 guerrilleros de las FARC en Colombia por el asesinato de 2 aborígenes, con penas que van desde 60 y 40 años de cárcel hasta 20 latigazos. Llegamos al final de nuestro bloque informativo mundial. Esto es todo de mi parte, compañeros. Te vemos mañana.
Pasamos a otros temas, Alejandro, ya que este miércoles 12 de noviembre, por primera vez en la historia de la conquista espacial, un robot científico se posará sobre un cometa tras realizar un viaje interplanetario de 10 años. El contacto en el espacio se producirá tras una odisea de más de una década y 6.400 millones de kilómetros de recorrido interplanetario, que tuvo un costo de 1.300 millones de euros. Desde el 6 de agosto pasado, la sonda no tripulada Rosetta se desplaza a escasos kilómetros del cuerpo celeste, acompañándolo en su desplazamiento a medida que se aproxima al Sol. El módulo Philae permitirá explorar directamente el núcleo del cometa, es decir, la parte sólida que por el efecto de la radiación solar genera la coma o cabellera y deja una cola visible de gases y polvo. El cometa se encuentra actualmente viajando entre las órbitas de Júpiter y Marte. Mide alrededor de 4 kilómetros de diámetro con una forma irregular, semejante a la de un pato de juguete para la bañera. A causa de su tamaño reducido, el cometa apenas genera fuerza de gravedad, por lo que será suficiente un leve impulso mecánico desde la sonda Rosetta para lanzar la operación de aproximación a Philae. Se espera que alrededor de las 4 de la tarde del próximo miércoles se tengan las primeras informaciones del contacto con el cometa. Por una Guatemala en paz, Estíbaliz Contreras. Antes de ir al corte comercial, enviamos un cálido saludo a quienes nos sintonizan más allá de nuestras fronteras, en Estados Unidos especialmente. Así es, Alejandro. Los chapines que siguen muy de cerca las noticias por Centroamérica TV, es todo un gusto acompañarles desde Guatemala. Pausa y regresamos con más.